algunas cosas al expresidente Leonel Fernández a propósito de estas declaraciones que al poco tiempo de haberse producido, señores, ya estaban dando un saldo bastante negativo. Este proceso no de capitalización, el presidente de la sino PUPU, de privatización iniciado con las empresas del Estado a finales de la década de los años 90 por el entonces gobernante Fernández, quien llegó a la vuelta de 5, 6, 7 años, y ustedes pueden buscar los archivos, señores, ya con críticas no solamente de los partidos de oposición, sino del propio gobierno a la iniciativa del expresidente Fernández. Las áreas privatizadas, que fueron las de energía eléctrica, en momentos en que los subsidios al sector energético rondaban los 200 millones, en los ingenios azucareros, las empresas de distintas áreas agrupadas en CORDE, atención, los leoneles y los que no quieren que se le toque al león ni con el pétalo de una rosa, los hoteles estatales, los principales aeropuertos del país, porque según él, entonces, para justificarlo, con la ley de capitalización, a nombre de la cual se privatizó, y hay que decirlo, esa ley de capitalización sí ciertamente fue aprobada por representantes de casi todos los partidos políticos, esto tenemos que decirlo. Bueno, pues ellos decían que lo que estaban tratando era de promover la inversión de los recursos frescos y cuantas cosas más, pero señores, la verdad que nada más para tomar algunos sectores, lo que pasó aquí con el tema de energía eléctrica, el caso de la electricidad, que fue el más dramático de todos y el más perjudicial. el líder de los ladrones. De privatización que hoy, yo pienso de manera taimada, está negando el expresidente Leonel Fernández, ese que se presentó en el sector energético nacional con la privatización. Entonces, el Estado tenía prácticamente todo el monopolio de la energía, el servicio abastecía el 70% de la población y las instituciones del Estado, que no pagaban luz, el gobierno solo aportaba en subsidio. No 205 millones al mes para un total de 2.460 millones al año. Esa era la realidad. Y eso daba para tanto que daba, e incluso como siempre ha ocurrido en el sector eléctrico, hasta para la corrupción. Después de la privatización, las instituciones del Estado tenían que pagar la energía eléctrica. La oferta solo abastecía el 70% de la demanda, pero el aporte que hacía el Estado se había multiplicado por 6 y llegó entonces a principios del 2000, señores, en el 2007, por ejemplo, a 17.000 millones, de 1.417 millones. Un gasto que fue bastante desbordante. Y, por supuesto, ni qué decir para esto, atención, señor Leonel Fernández, que no privatizó nada, que la generación eléctrica de las principales empresas generadoras era estatal. Y podemos citar el caso de Gejaina y Ejeitabo. Gejaina y Ejeitabo, que son las principales empresas de generación, eran estatales. Y con el proceso de privatización de Leonel Fernández, pasaron al sector privado. Y no solo eso, sino que después estafaron como socias al Estado. Y ahí están las denuncias y ahí están los expedientes, que por cierto fueron engavetados después por el expresidente Danilo Medina, y que después alguien sacó de la gaveta el caso de Geitabo, de Jaina. Fue arbitraje internacional, señores, y extrañamente, porque casi nunca en el arbitraje internacional nosotros ganamos la demanda. Y fueron 30 millones de dólares, que por cierto no sabemos dónde fueron a parar, debían ir a FUPER, pero el desglose de esos 30 millones, al menos yo no lo sé, quizás ellos lo tienen bastante claro. Pero si nos vamos al caso de los ingenios del Estado, eran 10 centrales azucareros que teníamos nosotros al momento de la privatización, y de esos 10, señores, 7 estaban en operación, claro, operaban con algunas dificultades, pero llegó entonces el proceso de arrendamiento y las 10 centrales pasaron a 4 consorcios, de los cuales 2 se fueron a la quiebra, se fueron pa'l carajo, Leonel Fernández, en ese proceso de privatización.
Y eso lo decía el mismo director de la fecha del Consejo Estatal del Azúcar, que es Enrique Martínez, que además era vinculado al partido de gobierno y hablaba de las centrales de Quisqueya, de Santa Fe, de Jaina, Osama, Consuelo, Boca Chica, Amistad. Estaban todos cerrados, se fueron, señores, a la barranca. Y las empresas, recuerden que decir, la privatización también incluyó 26 empresas agrupadas en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Pobre, y de esas, ¿saben cuántas desaparecieron? 23 desaparecieron y solo 3 sobrevivieron. Molinos de Lozama, La Tabacalera, Minas de Sal, y todas y cada una de ellas con su lastre de corrupción. Y de la tabacalera puede dar fe quien les habla, porque en algún momento hizo debidamente documentada la denuncia respecto a lo que ocurrió con el tema de la tabacalera. Sal y Yeso estaba operando, aportando un 50% de su ganancia al Estado. La reforma de Corpotel, ustedes me quieren decir que Corpotel era estatal, se trataba de la organización que agrupaba los hoteles del Estado, y en esa área no se hizo mucho, y desde el principio la Comisión de Reforma, la CREP entonces, que estaba amparada en la ley 141/97, decía que se iba a promover el arrendamiento de los hoteles, y simplemente ¿dónde fue esto a parar? O sea que el sector privado solo invirtió en los aeropuertos una cuarta parte, que esa es la otra cara de la moneda. Y en el año 1999, la administración de los 4 aeropuertos, le hace Las Américas, aquí en Santo del María Montes en Barahona, el Gregorio Luperón en Puerto Plata y el Arroyo Barril en Samaná, fueron traspasados al consorcio de aeropuertos dominicanos siglo XXI, Aerobón. ¿Cómo que usted no privatizó, Leonel Fernández? Privatizó hasta lo último, pero no solo privatizó, sino que prácticamente regaló. Y en algunos casos, como en el sector eléctrico y con las empresas distribuidoras de electricidad, tuvo que volver sobre lo andado para que vuelvan a ser estatal. Ahora se está haciendo, intentan hacer otros experimentos. Mentira suya, señor expresidente, de que nunca ha privatizado nada y que aquí solo capitalizamos. No subestime la inteligencia del pueblo, tampoco subestime la posibilidad de recordar y tener fresco en la memoria esa historia reciente que fueron los 3 años de gestión. Y en el inicio fue cuando comenzó todo ese proceso que, amparado, camuflajeado detrás de una supuesta capitalización que nunca lo fue, privatizó, regaló e hizo lo que le dio la gana con las empresas del Estado. Esa es la verdad.